Redadas en 3 ciudades clave a la semana. Es la meta de la mega operación de deportaciones masivas de la nueva administración que tiene en la mira a cuanto indocumentado se cruce en su camino. Un torbellino político en Washington, D.C. Minutos antes de que entrara en vigor, un juez suspende una orden del presidente Trump para congelar todos los fondos federales que dejarían en el limbo a cientos de programas de ayuda. Miles de migrantes varados del otro lado de la frontera no abandonan la búsqueda de un mejor futuro y enfocan ahora sus esperanzas en conseguir el sueño mexicano. Aumenta la tensión en la frontera. Agentes de la patrulla fronteriza son atacados en Texas desde el lado mexicano. Captan a sospechosos armados mientras la comunidad vive con temor. Las autoridades de salud en alerta. Un estado reporta uno de los mayores brotes de casos de tuberculosis en la historia de los Estados Unidos, que ya ha cobrado varias vidas. Aseguran que la humanidad estaría cada vez más cerca de la extinción. El llamado reloj del fin del mundo avanza por primera vez en 2 años. ¿Cuáles son los motivos? Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La administración del presidente Donald Trump continúa intensificando su ofensiva contra la inmigración irregular con operativos simultáneos en ciudades claves del país. La estrategia llamada Todos Manos a la Obra involucra a todas las agencias federales del orden. Laura Ortega nos explica. Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, los operativos migratorios no han cesado. Esta semana, agentes de ICE y otras agencias federales realizaron redadas en Chicago y Nueva York, dejando miles de inmigrantes detenidos. Pero al parecer, eso es solo el comienzo de una ofensiva mayor. Este martes se dio a conocer un plan que incluirá 3 operativos semanales simultáneos en diferentes ciudades del país. Aurora, Colorado, sería la próxima parada en un operativo que tendría lugar este jueves, una ciudad que el actual presidente calificó como infectada de venezolanos. Por su parte, esta mañana ICE lanzó otra ofensiva en Nueva York en el que participó la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En el operativo fue detenido un presunto delincuente acusado de secuestro, asalto y robo. Además, se reportó el arresto de Anderson Zambrano Pacheco, al parecer cabecilla del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Tras el término del operativo, Noem se dirigió a los empleados del departamento que encabeza y les dijo que la prioridad número 1 será proteger los intereses del país. We will be the first line of defense for anybody that's in the American homeland. We will do everything that we can to protect the American people. We have jurisdiction over people who live here, people who leave here, and people who come here. Lo cierto es que las redadas han generado temor y rechazo en la comunidad inmigrante, incluso en quienes apoyaron a Trump en las elecciones. Yo voté por él, porque él es una persona inversionista que quiere el bienestar para nosotros, pero no todos estamos delincando aquí. Él debe de ayudar. Mientras tanto, ICE confirmó que los arrestos se han disparado con cifras alarmantes. 1.000 detenciones el domingo y 1.200 el lunes. Metas que, según fuentes cercanas, son exigidas directamente por la administración Trump. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Líderes de la ciudad de Chicago creen que más de 100 personas fueron arrestadas el domingo por agentes de migración. Todo esto en el área metropolitana. Las autoridades reportaron que el miedo entre la población migrante es grande y ya se refleja en las escuelas y centros de trabajo. We're hearing that children aren't going to school, people aren't going to work. There's a level of fear out there that we have to bring down, and as authorities, we have a responsibility to be that calming voice. El alcalde Brandon Johnson dijo que si el presidente Trump es serio en su plan para transformar el sistema migratorio, pasaría una ley para dar más apoyo en la frontera y agregaría más jueces para los casos de asilo. En el estado de Texas, agentes de la patrulla fronteriza fueron objeto de un ataque armado. Aparentemente los disparos provenían desde el lado mexicano. Reina Luna nos tiene los detalles de esta agresión que tiene muy preocupada a la comunidad. La violencia reaparece en la frontera. Agentes de la patrulla fronteriza son objeto de presuntos disparos hechos desde el lado mexicano. Todo ocurrió en Frontón, Texas, un pequeño poblado que colinda con Miguel Alemán, México.
agentes que estaban patrullando la frontera cerca de una comunidad en Frontón, cerca de Roma, Texas, escucharon disparos, ¿verdad?, provenientes del lado mexicano. Los agentes asimismo regresaron los disparos, se cubrieron para evitar cualquier tipo de lesión. Gracias a los drones del Departamento de Seguridad Pública, vemos a sujetos a la orilla del río del lado mexicano. Uno con un arma larga que al parecer dispara hacia el lado norteamericano, donde se encontraban agentes de la patrulla fronteriza y policías estatales. Un video que un reportero grabó que se encontraba en la zona muestra cómo después del presunto ataque comienzan a llegar fuertes cantidades de militares, agentes de la patrulla fronteriza y estatales, así como de la oficina del inspector general, pero no se escuchó un disparo más. Autoridades locales, estatales y federales acudieron al lugar para poder asegurar el área, formaron un perímetro. Es un área muy sensitivo que se presta para el narco y el tráfico de personas. Las agresiones en contra de los agentes de la patrulla fronteriza no son extrañas en el sur de Texas, pero con disparos sí. Generalmente los contrabandistas usan las piedras como armas que finalmente también son peligrosas. Mientras tanto, la comunidad en la frontera está temerosa ante estos sucesos. Pues asustados, ya ven, todo lo que se ve en las noticias. La patrulla fronteriza informó que las investigaciones en torno a estos sucesos continúan. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En otro tema, un juez federal suspendió temporalmente la orden de la Casa Blanca que congelaba la asistencia federal, generando caos en Washington y otras organizaciones. La jueza Lauren Alkan evaluará los argumentos del gobierno y los demandantes que buscan bloquear la medida. La decisión llega tras un sorpresivo memorándum que pedía frenar fondos para organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos locales. Aunque la Casa Blanca aseguró que Medicare y el Seguro Social no se verían afectados, portales de Medicaid sufrieron interrupciones, lo que generó dudas sobre el impacto real de esta orden. Mientras tanto, la administración de Donald Trump ofrecerá a todos los empleados federales la opción de una renuncia diferida con un paquete de indemnización de 7 meses de salario y otros beneficios. Se espera que entre el 5 al 10% acepten, ahorrando unos supuestamente $100,000 millones, según la Casa Blanca. La medida busca garantizar que quienes trabajen en edificios federales cumplan con su labor. Los interesados podrán renunciar a un correo oficial para aceptar o rechazar la oferta. Y otra polémica orden ejecutiva que firmó el presidente Trump fue para prohibir a las personas transgénero en el ejército, una decisión que está causando controversia en la comunidad LGBTQ. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene reacciones. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para reestructurar el ejército estadounidense. Ahora prohíbe que los militares transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, al considerar que la excelencia de las tropas no puede quedar opacada por las agendas políticas u otras ideologías que son perjudiciales para la cohesión del ejército. Realmente la nueva administración lo que está haciendo es dar verdaderamente el odio que tiene hacia la comunidad transgénero. El presidente cumple así otra de sus promesas de campaña. Insiste en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han visto afectadas por una ideología de género. And next, to ensure that we have the most lethal fighting force in the world, we will get transgender ideology the hell out of our military. It's going to be gone. Defiende que con la anterior administración se estaba priorizando la ideología de género por encima de otros requisitos para el servicio militar, como la salud física o mental, algo indispensable según él para ocupar un puesto en el ejército. Ahora las cosas van a cambiar. Y entonces se va a basar en el mérito. Cuando se vaya a escoger a alguien para un puesto determinado, se va a escoger teniendo en cuenta si esa persona está calificada para el trabajo. No se va a escoger porque sencillamente ya en ese trabajo hayan 10 personas y todos sean blancos, y entonces de pronto tiene que haber una persona de raza negra o una persona que no sea heterosexual. Esta no es una medida aislada porque la Casa Blanca ha eliminado todos sus programas de diversidad e inclusión en las agencias federales. El colectivo LGBTQ+ se siente discriminado e indefenso. Sin embargo, actualmente creo que este gobierno está haciendo algo paradójico. Sí nos está dando el liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque en ninguna campaña presidencial se han invertido casi $280 millones específicamente en atacar una comunidad, que es la comunidad transgénero, que representa el 0.1% de la población de Estados Unidos. El gobierno también estaría obligando a los funcionarios a reportar situaciones donde se estén implementando programas de diversidad. Avisan que si no lo hacen pueden tener consecuencias. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
El presidente Donald Trump se mantiene firme en su promesa de imponer 20% de aranceles a México y a Canadá a partir del sábado 1 de febrero. The president has made it very clear, again, that he expects every nation around this world to cooperate with the repatriation of their citizens. And the president has also put out specific statements in terms of Canada and Mexico when it comes to what he expects in terms of border security. We have seen a historic level of cooperation from Mexico. But again, as far as I'm still tracking, and that was last night talking to the president directly, February 1st is still on the books. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, agregó que el presidente sigue analizando si impondrá una nueva ronda de aranceles del 10% para China, tan pronto como este sábado. Pausa comercial, regresamos con más información. Un estado se enfrenta a uno de los mayores brotes de tuberculosis en la historia del país. Cientos de migrantes varados en la frontera sur cambian sus planes, ahora buscan el llamado sueño mexicano. La oficina del sheriff del condado Clark en el estado de Washington fue demandado por presunta brutalidad contra un preso. Ve estas imágenes. 3 agentes maltrataron así al afroamericano O'Neill Payne, a quien estrellaron en la tierra y lo lanzaron al piso para después arrastrarlo. Este incidente ocurrió en el año 2021. La abogada de Payne calificó la agresión como, y cito, inhumana y un vil abuso de poder. Solo un oficial se encuentra con permiso administrativo. Y Kansas enfrenta un alarmante brote de tuberculosis que ya es considerado uno de los más grandes en la historia del país. Hasta el viernes había 79 casos confirmados, incluyendo 77 en el condado de Wyandotte y 2 en el condado Johnson. Los primeros casos vinculados con el brote fueron reportados en enero del año pasado. 2 terminaron en muerte. También ocurrieron 2 brotes en el 2015 y el 2021 y han sido los más grandes de la historia. Esto según los CDC. Y con el cierre de la frontera ordenado por el nuevo gobierno estadounidense, miles de desesperados migrantes de varios países vieron desvanecer la ilusión de poder cruzar a los Estados Unidos. Y no les ha quedado otra opción más que cambiar el sueño americano por el sueño mexicano. Arturo Vega nos dice a lo que aspiran ahora la mayoría de esas personas. Estas largas filas son de migrantes originarios de Cuba, Ecuador, Venezuela, Haití, Nicaragua, entre otros países. Ante el cierre de la frontera de Estados Unidos, todos esperan conseguir un permiso de estancia en México y obtener un empleo. Tengo que pedir un refugio aquí, que me ayuden, ya que estamos esperando que al señor Trump se le conmueva el corazón y vea cada caso de nosotros que estamos pasando. No todos, tiene que estudiar nuestros casos. Para ser atendidos por las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, deben esperar bajo los intensos rayos de sol. Por estas condiciones, incluso hay quienes presentan golpes de calor. Agárralo del otro lado, hermano. Pese al trato que reciben, decenas de migrantes están convencidos de rehacer sus vidas en México. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el llamado sueño americano quedó en el pasado. Aquí en México hay esa oportunidad, sí, siempre y cuando respetando las leyes, hay mucha oportunidad de trabajo, sí, hay muchísimas, que en nuestros países no lo hay. Lamentablemente. Pienso quedarme aquí, hacer mi vida, echar para adelante y aportarle algo a la sociedad mexicana. Me siento estable. Aquí hay trabajo, hay donde puedo estudiar y superarme. Las nuevas instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se ubican a poco más de 15 kilómetros del centro de la Ciudad de México, una zona industrial en donde los migrantes esperan por largas horas en busca de un papel que les permita encontrar empleo formal. Los trabajos informales son muy pesados, sea tanto para los hombres como para las mujeres. En cambio, ya uno teniendo unos papeles puede conseguir algo mejor o revalidar sus carreras y pues volver a tener un buen puesto, entre comillas, acá. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Comisión de Ayuda al Refugiado trabaja con normalidad y analiza poner en marcha un programa especial para dar mayor atención. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias, Estrella TV. El gobierno de México anunció este martes que tiene 10 centros de asistencia en la frontera como preparación para recibir a deportados. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en las instalaciones se recibirá tanto a mexicanos como extranjeros. Están ubicados en estados del norte del país como Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, entre otros. Y continúan las manifestaciones de ciudadanos para exigir el fin de la violencia en el estado de Sinaloa, en la República Mexicana. La comunidad ya no aguanta un asesinato más y exigen la renuncia del gobernador. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos amplía.
La guerra intestina del cártel de Sinaloa sigue dejando muerte, incertidumbre y víctimas inocentes. Mi hijo es inocente y nada tiene que ver con esta guerra, narcoguerra, señor gobernador. Los ciudadanos han salido masivamente a las calles exigiendo paz y justicia y llaman a nuevas movilizaciones. En la más reciente, miles de personas reclamaron nuevamente la renuncia del gobernador del estado. No tengo pensado renunciar. El mandatario da a entender que solo mediante un referéndum dejaría el cargo. Los responsables son los grupos delincuenciales. Esos son los que son los enemigos de la sociedad, no el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que están trabajando para pacificar ese estado, coordinadas con autoridades locales. Nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo. No lo hace la presidenta de la República. Hace más de 5 meses, el supuesto secuestro de Ismael El Mayo Zambada por un hijo de El Chapo Guzmán desató la violencia el 9 de septiembre, que prácticamente paralizó Culiacán. Pero fue alias El Mayo, líder histórico del cártel de Sinaloa, quien dijo que asistía a una reunión con el gobernador Rocha cuando lo emboscaron. El gobierno ha detenido a diferentes líderes de ambas facciones en pugna, como a un yerno de Zambada García. También incautaron cientos de armas, droga, autos blindados y centros de vigilancia de grupos criminales. Era utilizado por la delincuencia como centro de monitoreo y estaba vinculado a múltiples cámaras colocadas en puntos estratégicos de Culiacán. Operaba aproximadamente desde hace 3 meses y ya fue desarticulado. ¿Y de qué célula criminal se trata? De los Chapitos. Ya circula en redes sociales una nueva convocatoria para manifestarse frente al Congreso sinaloense. Las protestas se intensifican y ahora piden ir vestidos de blanco a un partido de béisbol en la capital de Sinaloa para mantener viva la exigencia de paz y justicia. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Tenemos un corte comercial, regresamos con más noticias. ¿El fin de la humanidad estaría cerca? Científicos advierten que una catástrofe global podría ser inminente. Los detalles y las imágenes al regresar. Aseguran que el fin de la humanidad podría estar más cerca que nunca. Científicos han ajustado el llamado reloj del juicio final a 89 segundos de la medianoche, reflejando un alarmante aumento en los riesgos globales. María Teresa Sarabia nos explica los motivos de esta advertencia tan urgente. El fin de la humanidad está más cerca que nunca. Es la sombría conclusión de los científicos que se encargan de regular el simbólico instrumento al que este martes le adelantaron las manecillas a 89 segundos, uno más cerca de la medianoche, por lo que perciben como un riesgoso aumento de las probabilidades para que ocurra una hecatombe mundial. Uno de ellos explica el porqué de la acción. Because the world is already perilously close to the precipice, any move towards midnight should be taken as an indication of extreme danger and an unmistakable warning. Every second of delay in reversing course increases the probability of global disaster. Al que también se le conoce como el reloj del juicio final, había permanecido 90 segundos cerca de la medianoche en los últimos 2 años. We set the clock closer to midnight because we do not see sufficient positive progress on the global challenges we face, including nuclear risk, climate change, biological threats, and advances in disruptive technologies. De acuerdo con el grupo de científicos, una de las más grandes amenazas es la inteligencia artificial y la propuesta de integrarla en las armas de guerra, porque eso genera interrogantes de hasta qué punto se permitirá a las máquinas tomar o apoyar decisiones militares. Pero también la guerra en Ucrania, los conflictos en el Medio Oriente y el aumento de arsenales nucleares de las grandes potencias fueron factores para el importante cambio en el escenario mundial, por lo que los científicos hicieron un urgente llamado a los actores clave para revertir la situación. El reloj del apocalipsis comenzó a ser usado en 1947 para simbolizar el potencial de que el ser humano hiciera algo para acabar con su especie, con la medianoche representando el fin del mundo. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Una asombrosa y enorme manada de delfines fue captada por un dron en aguas de Carmel Bay, en el costa central de California. Ve estas imágenes, era alrededor de 1.500 mamíferos, algunos divirtiéndose saltando, lo que una experta describió como si fuese una fiesta y estuvieran socializando entre ellos.
La mezcla de delfines adultos y jóvenes parece ser el resultado de varios grupos que se unieron para nadar hacia el sur. Y en Escocia, miles de espectadores se maravillaron presenciando un vistoso festival vikingo. Cientos de personas disfrazadas como los grandes guerreros y navegantes iluminaron con sus antorchas las calles de un pequeño pueblo. Es una histórica tradición anual que se celebra el último martes de enero. Fue solo el segundo año en que se permitió a mujeres y niñas unirse al escuadrón al frente de estas procesiones. Que pasen muy buenas noches, mil gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta, los esperamos mañana en su Noticiero Nacional Cierre de edición.